Capítulo 17. La educación de la fe en los niños. Después de analizar en el presente capítulo las principales características psicológicas de los niños hasta los 11 años, se ofrecen algunas orientaciones educativas y metodológicas sobre su educación en la fe. Se divide el estudio en dos grandes apartados: el despertar religioso, 0 a 6 años, y la iniciación sacramental, 6 a 11 años. Conviene advertir que además de los factores naturales del desarrollo religioso hay que tener en cuenta los sobrenaturales. Los factores sobrenaturales son la gracia de Dios, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo que la acompañan. El niño bautizado tiene la gracia de Dios y existe en él la vida sobrenatural, es templo del Espíritu Santo y Dios actúa en él, dando tono sobrenatural a sus acciones. Estos factores tan importantes y a veces olvidados en la educación en la fe escapan a las leyes humanas de la observación, pero actúan muy eficazmente en el sujeto. 1. Importancia de una temprana iniciación religiosa. Los comienzos de la vida religiosa y moral arrancan del mismo principio de la vida humana. Con estas palabras comienza en el Directorio de 1971 el apartado que dedica al estudio de la infancia. La educación religiosa de un niño debe ir unida a su desarrollo humano, no podía ser de otra manera. Yayan Gerson, 1429, canciller de la Sorbona, que se dedicó a enseñar religión a los niños, daba 4 razones para que la instrucción religiosa comenzara en los primeros años. 1. Los que en los primeros años rechazan los dones de Dios, se exponen a que se les retiren sus gracias. 2. Las primicias son más apetecibles. 3. Se pueden crear desde la niñez hábitos que constituyen como una segunda naturaleza. 4. Los niños, libres aún de falsas preocupaciones y de perversas costumbres, reciben sin dificultad la doctrina de salvación. Otra dirección opuesta la marcan los autores que han seguido las ideas de Rousseau que, en el Emilio, postula que hasta los 15 años no se debe enseñar nada sobre Dios, para que el niño o adolescente no se forme una idea supersticiosa e idolátrica del Ser Supremo. Afirma también que las ideas abstractas de la religión, difíciles para el hombre, son inasequibles para el niño, y además hay que dejar que el joven escoja la religión a que su entendimiento le conduzca. Estas ideas forman el núcleo del llamado naturalismo pedagógico, que ha sido rechazado por la Iglesia. Efectivamente, el niño desde su tierna infancia puede llegar a percibir a Dios como Padre, que le cuida y que le quiere, y esa idea no es equivocada, corresponde a la realidad. El niño desde muy pequeño intuye las cosas, también lo trascendente, y puede, por tanto, llegar a conocer algo en ese ámbito. Sin embargo, las ideas del naturalismo pedagógico siguen por desgracia vigentes en algunas personas que, en aras de una supuesta libertad, pretenden dar una educación en la que lo trascendente y lo específicamente religioso estén ausentes. Hoy se habla mucho de la estimulación precoz, que es la necesidad de poner en juego las capacidades del niño desde muy temprana edad, y todos reconocen la necesidad de una intervención educativa para conseguir precisamente el desarrollo de las diversas dimensiones de la personalidad, como la identidad, la autonomía, la comunicación, etc. La dimensión religiosa y trascendente exige también una intervención educativa, quizá la más importante de todas y, se debe realizar lo antes posible. La experiencia religiosa no es espontánea, sino que requiere una atenta intervención educativa, que corresponde en primer lugar a los padres de familia, creando un ambiente adecuado en el hogar, y delegando después en la escuela, también, la educación de la dimensión religiosa. El ser humano no es un animal al que le bastan sus instintos, sino una persona que necesita ser educada en todas sus capacidades. El Directorio, al iniciar el estudio de la catequesis de la infancia y de la niñez, subraya todas estas ideas, insistiendo de nuevo en las características e importancia de estas etapas de crecimiento, que tienen la gracia de una vida cristiana que comienza, y en las cuales cada niño tiene derecho a que no le falten los medios para formarse como verdadero hijo de Dios. De ahí que, por diversas razones, hoy, tal vez más que en otro tiempo, el niño necesita pleno respeto y ayuda para su crecimiento humano y espiritual, también está necesitado de la catequesis, que nunca debe faltar a los niños cristianos. En efecto, quienes les han dado la vida, enriqueciéndola con el don del bautismo, tienen el deber de seguir alimentándola continuamente. 2. Iniciación y despertar religioso de los niños. Se divide esta etapa en dos periodos: la fase inicial, desde los 0 a los 3 años, y la de los 3 a los 6 años, en la que se da el despertar religioso. A. La educación religiosa de los 0 a los 3 años,
iniciación religiosa, al periodo que va desde el nacimiento a los 3 años lo denominan muchos autores primera infancia. En el actual sistema educativo español esta edad corresponde al primer ciclo de la educación infantil, el segundo ciclo es de los 3 a los 6 años. En la educación infantil, y de un modo especial en el primer ciclo de 0 a 3 años, quizá no puede hablarse de verdadera enseñanza religiosa, sino más bien de una iniciación elemental en la vida cristiana, tanto en sus factores cognoscitivos como en los de conducta. Aunque la educación religiosa es algo continuo, en este breve periodo de los 0 a los 3 años se producen multitud de cambios, desde la inicial incapacidad para las percepciones, las ideas y los recuerdos, hasta el nacimiento del yo en torno a los 3 años. Es un periodo sumamente importante para el desarrollo de la personalidad del sujeto y lógicamente también para su futura vida religiosa. En la segunda fase, ya entre los 3 y 6 años, se producirá el despertar religioso del niño, momento especialmente clave en su vida, que debemos haber preparado durante la fase inicial. 1. Rasgos psicológicos de esta fase. Con los matices que deben darse a este tipo de descripciones generales, los rasgos psicológicos de la primera infancia son 4, el niño toma conciencia de su yo hacia el año y medio, de forma que se reconoce y diferencia de los otros, especialmente del padre y de la madre, y manifiesta un intenso egocentrismo, deseando poseer las cosas, ser el centro, etc. No actúa por lógica, sino por cierta curiosidad sensorial que le lleva a buscar experiencias y sensaciones nuevas. Busca tocar los objetos, pues los ojos y las manos son sus primeras fuentes de información, de las que recibe la mayor parte de los conocimientos que tiene. Hacia los 3 años se nota un proceso de afianzamiento personal, asociado a un lenguaje cada vez más rico y comunicativo, que le lleva a hablar, pero no a dialogar. Es ingenuo y crédulo ante lo que se le dice. Va asumiendo y empleando un lenguaje sensorial, concreto y dinámico, basado en la experiencia cercana, e incrementa también rápidamente su vocabulario. Entiende y busca ser entendido, pero esta comunicación se realiza en el terreno de lo inmediato y concreto. Comienza a esa edad a decir no, buscando una primera autonomía. Se siente afectivamente dependiente de la madre y manifiesta admiración por el padre, rivaliza con sus hermanos o compañeros si son iguales y los imita si son mayores. El egocentrismo le lleva a establecer actitudes defensivas hacia los demás, especialmente si son ajenos a la familia, pues si son familiares desaparece enseguida el miedo y la desconfianza, y sigue la ingenua entrega a las decisiones ajenas. Se inicia la etapa de la fabulación y del animismo a medida que las experiencias sensoriales van proporcionando material a la fantasía, no distingue a veces lo verdadero de lo falso. La fabulación y el animismo, que se prolongan en la etapa siguiente, llevan a un natural fetichismo en el niño pequeño, los objetos cuentan con propiedades vitalistas y es normal que se le sorprenda hablando con las cosas. No tiene afanes críticos y siente una satisfacción general por todo lo que recibe. No hay que tener prisa en estimular sus facultades perceptivas o sus relaciones mentales, es preferible respetar sus ritmos madurativos, que pueden ser muy variados. Con acierto señala Pechico que no es fácil explicar el misterio de la personalidad infantil, ni se debe querer desentrañar cómo se llevan a cabo estos delicados procesos psicológicos, tan sumamente personales. Al educador no le debe interesar tanto el aspecto científico del fenómeno cuanto la forma de sacar partido a las transformaciones que se producen en el educando. De ahí que, el educador debe preferir lo práctico a lo técnico, lo cordial a lo científico, la verdadera formación del espíritu infantil al placer de comprender cómo acontecen los hechos interiores. Debe poner al servicio del niño sus actitudes de acogida para saber escucharle, para dejarle explicar sus cosas, para ofrecerle cauces que hagan que sus experiencias sean enriquecedoras. 2. El inicio de la religiosidad. Según las características psicológicas analizadas, el niño no tiene en estas edades una capacidad propiamente espiritual o trascendente. Hay autores a los que les parece anacrónico hablar aquí de religiosidad, pues esto supondría superar lo sensible, y al niño de estas edades le faltan conocimientos, sentimientos y conductas propias, todavía no puede generalizar ni abstraer, y se halla dominado por los sentidos. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que el niño de 0 a 3 años vive el momento de establecer profundamente sus raíces a nivel físico, relacional e intelectual, y aprende una forma de percibir el mundo, de comunicarse con él, de comenzar un camino específico de ser hombre o mujer. 6. Se puede hablar por ello de un primer nacimiento espiritual desde la sensorialidad, y,
Siempre que se mueva dentro de un ambiente religioso, sea en la familia o en el parvulario, el niño puede ir configurando las primeras impresiones, más intuitivas que conceptuales, en torno a Dios, a Jesús, a la Virgen María, a su ángel de la guarda. En este sentido se puede ciertamente hablar de religiosidad inicial. El sentido religioso del niño madura en paralelo con el desarrollo de sus facultades físicas o psíquicas. El niño ya es capaz de observar, repetir, imitar, etc. aspectos religiosos, que serán fundamentalmente sincréticos, es decir, captados de forma difusa, con mezclas no siempre afortunadas, que precisamente habrá que ayudar más adelante a distinguir. En sus visiones globales y sensoriales no se puede excluir lo religioso, como no se pueden negar incipientes capacidades lógicas, éticas y estéticas. El niño no posee desarrolladas estas posibilidades, pero se inicia en ellas. La educación religiosa posterior debe desarrollarlas poco a poco. Las actividades humanas en casa y en la escuela deben orientarse a Dios, pues en cuanto creyente se entiende que el conjunto entero de la vida, ya desde su origen, hace referencia a un absoluto, que le da sentido. A los 3 años el niño puede asomarse, difusamente, al misterio de Dios cuando experimenta su propio crecimiento como algo que le trasciende, y es objeto de amor por parte de las personas que le rodean. De ahí que se deba cuidar el lenguaje religioso y la referencia a las figuras y hechos de este sentido, pues el niño ya capta, relaciona y retiene datos que le permitirán una posterior construcción de sus expresiones religiosas. Por otro lado, admite con facilidad datos y gestos religiosos, sobre todo si provienen de los adultos, aunque no sepa explicar y relacionar los hechos que observa, al ser aún elemental su capacidad de reflexión. Los datos de carácter espiritual que va recibiendo los sensorializa y los vive con una dimensión presente, de forma que luego se desdibujan cuando pasa el tiempo, de ahí que se hable de una religiosidad fugaz, incoherente, fragmentaria e incluso intermitente, pues para él todo es un continuo presente. Ante unos mismos hechos y estímulos de tipo religioso cada niño reacciona de forma diversa, y por eso convendrá respetar su ritmo personal. Sin embargo, hay que aprovechar su capacidad de observación y su tendencia imitativa para ponerle delante elementos, aspectos o gestos que cuando sea mayor no sea necesario corregir o rectificar, sino que se adapten a su desarrollo, plegarias, posturas, gestos, sentimientos. Es bueno acercarle los valores religiosos de su entorno, ilustraciones, cuadros, gestos, acciones, para que el niño se vaya impregnando con ellos de forma natural y espontánea. La fuerza psicológica de mayor viveza en este periodo es la fantasía incipiente, de modo que los primeros rudimentos de su religiosidad le llegarán al niño a través de su sensorialidad y de su fantasía, que habrá que saber aprovechar convenientemente. Por ejemplo, no se debe abusar de la fabulación ni asociar lo religioso con amenazas, engaños o fingimientos exagerados, como a veces usan los mayores. 3. Orientaciones educativas para la formación religiosa. La educación en la fe en este periodo inicial es fundamentalmente una educación de ambiente, pero, no es correcto afirmar que no tiene necesidad de expresiones religiosas o de experiencias sencillas en este terreno. Hay que evitar pensar que todavía no puede interpretar sus contenidos. El niño está en fase de iniciación y no debe ser privado de sus ventajas. 7. La formación en esta época será sistemática, globalizante y ocasional, pues son la propia vida del hogar y los reclamos del niño los que marcan las distintas acciones educativas. Ya se ha destacado la importancia de los padres, de ahí que siempre, pero especialmente en estas edades, los padres son los principales educadores de la fe de sus hijos y habrá que darles el protagonismo adecuado y ayudarles para que sepan hacerlo responsablemente. Lo que se haga en el centro educativo debe ir por la misma línea, reforzando la acción familiar, teniendo en cuenta que la educación será fundamentalmente por imitación. Es fundamental una educación maternal, por afectividad, pues el niño tiene una necesidad básica de acogida afectiva, lo importante son los buenos sentimientos, cuya fuente son también los adultos, pues los conocimientos pueden esperar. Esas formas iniciales son las que generarán más tarde las actitudes básicas más definidas y los sentimientos de arranque de la religiosidad. No hay que tener prisa para que adquieran formas o modos de hablar propio de los adultos, pues hay que llevarles a su paso. Es preciso evitar a la vez que por la fantasía del niño o por influencias exteriores se desarrollen sentimientos negativos, miedos, amenazas, exageraciones o prevenciones contra personas, acciones o situaciones que tengan que ver con aspectos religiosos,
pues aunque de momento no planteen especiales dificultades las pueden tener en el futuro. Entre los medios que se pueden utilizar en este periodo son fundamentales las imágenes, dado que el niño quiere tocar los símbolos religiosos, y es bueno que toque y bese imágenes, estampas, etc. Luego están los gestos, decir oraciones sencillas acompañadas de gestos de saludo o lanzar un beso a una imagen, son modos de ir acumulando experiencias que luego se irán explicitando en la posterior educación en la fe. Habrá que ir creando un mínimo de lenguaje religioso sencillo y elemental, que le permita luego captar el sentido de esos nombres y términos, a través fundamentalmente de algunas oraciones cortas que favorecerán además su vocabulario religioso. La fuerza del ambiente es, como hemos visto, uno de los medios fundamentales de formación en estas edades, pues toda la educación religiosa se debe ir transmitiendo de forma natural y sencilla. El niño se hace inicialmente religioso viviendo en ambientes creyentes, igual que crece en lo social, lo verbal y afectivo cuando vive en ambientes que desarrollan estas capacidades de su personalidad. Por eso, además de los padres tienen importancia en este periodo otras instancias personales, como abuelos, tíos, hermanos mayores. El afecto y el sentido de la cercanía del educador, a través de su ejemplo, de su manera de amarle, de ayudarle a crecer, de respetarle, le revelará los gestos del Padre Celestial y los valores religiosos, no con lógica, sino con afecto y con sentido de cercanía. B. La educación religiosa de los 3 a los 6 años, despertar religioso. A los primeros años de iniciación religiosa ambiental sigue el periodo de los 3 a los 6 años en que se producen en el niño cambios muy grandes, y más todavía cuando está escolarizado. Surgen las primeras actitudes religiosas espontáneas del niño, y también los primeros niveles de fe, y van haciendo la conciencia ética. Este periodo que se va a analizar ahora, conocido como el despertar religioso, es de gran trascendencia para la vida cristiana posterior. El despertar religioso ya comenzó en el ciclo anterior, pero es ahora cuando se dan las condiciones de maduración psicológica que permiten que la religiosidad se desarrolle, siempre que se den las circunstancias precisas. Se ha subrayado, las circunstancias precisas, porque sin una intervención educativa por parte de los padres y de los educadores es difícil que se produzca el así llamado despertar religioso, o un adecuado despertar religioso, aunque Dios puede suplir ese momento de otras formas. Por otro lado, no se puede olvidar que no son la familia y la escuela los únicos factores que influyen en el desarrollo del sentido moral y religioso de los niños, pues reciben ya desde muy pequeños influencias del ambiente sociocultural, los demás niños, etc. Algunos autores estudian la niñez, desde los 3 o 4 años hasta los 7 u 8, como un todo único en el que se producen el despertar religioso y la iniciación cristiana. Esta es la opción que toma el directorio, que trata en un único apartado la catequesis de la infancia y de la niñez 8. Dedicaremos a la iniciación sacramental, 6 a 8 años, el próximo apartado. 1. Los rasgos psicológicos de esas edades. El periodo de los 3 a los 6 años, que denominan la segunda infancia, es considerado como una etapa esencial para consolidar la propia personalidad. Hacia los 3 años el niño tiene una primera crisis de identidad, con una fase de negatividad y de afianzamiento personal, para terminar hacia los 6 años con una actitud de mayor serenidad y tranquilidad, en un tiempo en que se construye profundamente la personalidad. Conservando rasgos del periodo anterior, aunque más desarrollados, aparecen ahora otros elementos psicológicos que serán decisivos para la maduración religiosa 9. Sigue vigente su dependencia afectiva de los adultos. El niño necesita saberse y sentirse protegido y amado por los adultos, y cuando esto falla se provocan reacciones de timidez, desconcierto, inseguridad e introversión, que pueden tener consecuencias posteriores negativas. Domina el lenguaje sensorial, pero crece también el lenguaje de comprensión y el de expresión, sobre todo en los niños escolarizados. Hay gusto por lo narrativo, especialmente lo que satisface su fantasía. Poco a poco va interpretando los hechos de forma personal, a veces muy imprevisible, pues es tiempo de caprichos. Surgen los primeros conceptos éticos, sin dejar de ser egocéntrico, pueden comenzar a nacer sentimientos de compasión, solidaridad, generosidad. Ya diferencia la verdad de la mentira, sin darle aún el carácter condicionante, surgiendo así una primera actitud crítica. Aprende a dominar sus tendencias posesivas. La credulidad es todavía predominante y condicionante, y le lleva a imitar a los otros niños con los que convive, aunque ya empieza a diferenciar el error, el engaño, las bromas,
la ironía. Fruto de su egocentrismo, el niño es comparativo, envidioso y, con frecuencia, celoso. Es la etapa de la fabulación por excelencia, por la incapacidad de elevarse a conceptos abstractos, sus conceptos son todavía antropomórficos y, por tanto, también los religiosos. En definitiva, el niño va tomando suficiente conciencia de sus capacidades personales. Descubre que puede cosas que no pueden otros niños. Y también que él no llega a lo que hacen los mayores o algunos otros de su edad. Entre la inseguridad que refleja a los 4 años y las habilidades que, con satisfacción, ostenta a los 6, hay un abismo de madurez. Al final de la etapa, a los 6 años, el niño ha desarrollado, casi imperceptiblemente, un abanico admirable de cualidades, destrezas y recursos personales. Con ellos va a comenzar un camino de elevado significado estabilizador. 2. La religiosidad del niño de estas edades. Las edades que van hasta los 6 años son básicas en la estructuración de su religiosidad, a partir de las experiencias de los valores humanos que el niño observa y vive, podrá descubrir progresivamente su dimensión trascendente. El niño de esta etapa puede adquirir un incipiente sentido de Dios, intuyendo globalmente su presencia protectora y la acción posible en su propia vida. Luego aplicará esto a la presencia de Dios entre los hombres, pero en este terreno elabora las ideas y sentimientos muy lentamente, y siempre por los cauces que le marcan los adultos, ya que ha de fundamentarlas en algo que trasciende lo simplemente sensorial. Uno de los primeros datos que se constatan en esta edad es el interés y capacidad del niño por entrar en relación con las cosas y las personas, como se manifiesta en las continuas preguntas que hace sobre las realidades que le rodean. Comienza a darse cuenta de que no está solo en el mundo, que hay algo y alguien distinto a él. Esta constatación va creciendo cuando inicia su etapa escolar, al entrar en contacto con otros niños fuera del ámbito familiar, de forma que la escuela y la catequesis son para él la primera experiencia social fuera del hogar, y los 3 ámbitos de experiencia religiosa son coincidentes con ella, la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y social, y la comunicación y representación de la realidad. Si el niño ha nacido en una familia cristiana, comienza a darse cuenta también de otra realidad superior, Dios, Jesús, la Virgen. En modo alguno le es ajena la referencia religiosa, y muestra interés por todo lo relacionado con la vida cristiana, que va incorporando a su vida como por osmosis, asumiendo formas de actuar y sentimientos religiosos que ve y recibe de sus familiares. La relación afectiva y de confianza con sus padres y también con sus educadores cristianos, catequistas y profesores, facilita el despertar religioso del niño, una autoridad llena de amor suscita en él tal confianza, que le lleva a experimentar la alegría compartida con los mayores. La vida cristiana se ofrece de esta manera al niño como algo connatural con la vida humana, es una realidad que viven aquellos a quienes ama. De esta forma se desarrollan en su interior las virtudes teologales, ayudadas por la gracia, en sintonía con esa disposición naciente, a su vez, aquellas contribuyen a fortalecerla. Si ha faltado esta formación básica, la Iglesia debe aprovechar cualquier circunstancia para ayudar a los padres a realizarla, y nunca debe darse por supuesta cuando el niño se acerca por primera vez a la catequesis parroquial o a la escuela. Si los niños no han vivido el despertar religioso en sus familias, conviene dedicar un tiempo a esta tarea antes de introducirles en la actividad propiamente catequética. El descubrimiento de Dios se realiza por los mismos caminos que sus demás experiencias, a través de sus padres, hermanos, miembros del hogar. La estrecha relación interpersonal que existe entre el niño y sus mayores le lleva a ser hipersensible a sus estados de ánimo. El niño percibe con bastante nitidez si el clima religioso se da solo en su padre o en su madre, si se da en sus padres, pero no lo observa en sus educadores. Ante posibles dicotomías, quizá haga alguna observación, conformándose aparentemente con cualquier respuesta evasiva. Sin embargo, la coherencia y sintonía de los mayores en su comportamiento religioso influye muy positiva o negativamente en esos inicios de la vida de fe. La religiosidad del niño de 3 a 6 años es, como se ve, elemental y primaria, pero auténtica, su inmadurez lógica le impide otra cosa, pero ya no es tan sensorial como en la etapa anterior, pues comienza a observar, asociar, reflexionar, formular explicaciones. Sus conclusiones son elementales, pero bastante adecuadas a las diversas situaciones. Van naciendo actitudes netamente religiosas y comienza para él una nueva manera de entender la vida. 3. Orientaciones educativas para la formación religiosa.
Buena parte de las indicaciones que aquí se exponen servirán también para el inicio de la etapa posterior, pues se trata de grandes ideas que habrán de matizarse y desarrollarse luego de forma más precisa a lo largo de la maduración de los niños. La adquisición de conocimientos religiosos ha de realizarse por una transmisión elemental y sencilla de los mismos dentro de un clima de oración, de manera que el niño aprenda a invocar a Dios que nos ama y cuida, a Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro, que nos conduce al Padre, al Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones, y que también dirija preces confiadas a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Es el momento de afianzar estas ideas fundamentales de la fe cristiana, a través de técnicas y actividades variadas, ya que el interés del niño en estos momentos es muy cambiante y es bueno volver sobre las mismas ideas, pero de forma breve y alternativa. El clima educativo debe estar impregnado de amor, provocando una simpatía hacia el contenido religioso a través del afecto que ya existe entre el niño y sus padres y educadores. Esta es la razón por la que todo buen educador cuidará su estado de ánimo, pues hablar de Dios fríamente o con mal humor, llevará al niño a adquirir una idea falsa de la paternidad divina. En cambio, cuando realmente se ama se acierta con el lenguaje. En esta edad se debe iniciar el proceso de adquisición de hábitos de vida de piedad, ayudándoles a comprender su sentido. Para ello, conviene ir suscitando una respuesta del corazón al afecto y amor que reciben de Dios, manifestándolo en oraciones espontáneas. Este hábito refuerza el uso frecuente de oraciones vocales, a la vez que se memorizan. A propósito de este punto, el beato José María Escrivá de Balaguer señalaba cómo, en todos los ambientes cristianos se sabe, por experiencia, que buenos resultados da esa natural y sobrenatural iniciación a la vida de piedad, hecha en el calor del hogar. El niño aprende a colocar al Señor en la línea de los primeros y más fundamentales afectos, aprende a tratar a Dios como Padre y a la Virgen como Madre, aprende a rezar, siguiendo el ejemplo de sus padres. Cuando se comprende eso, se ve la gran tarea apostólica que pueden realizar los padres, y cómo están obligados a ser sinceramente piadosos, para poder transmitir, más que enseñar, esa piedad a los hijos. El nacimiento de su personalidad requiere una inicial adquisición de las virtudes morales y hábitos para la convivencia. Ello se logra procurando un equilibrio entre la firmeza y la tolerancia, que es el primer paso para promover y afianzar en etapas sucesivas el servicio a Dios y a la Iglesia. Obsérvese que aquí se inicia el proceso de formación de su conciencia, pues comienza a distinguir entre el bien y el mal. Es imprescindible para dar solidez a sus criterios que los padres y educadores vivan lo que transmiten, de lo contrario lo único que consiguen es ser insinceros ante los niños, y esto no es educativo. Igualmente es necesario que haya una coherencia de criterios y en el modo de actuar entre los padres y los formadores, entre la familia, la parroquia y la escuela. La metodología de este ciclo es globalizadora, ya que el pensamiento del niño es sincrético y la mente unifica los conceptos desde una perspectiva preferentemente sensorial, afectiva y fantasiosa. La experiencia religiosa del niño, a medida que crece su autonomía e identidad personal y que se relaciona con su medio, con los otros y con Dios, se va enriqueciendo y expresando fundamentalmente a través del lenguaje, del juego y del símbolo. El lenguaje es básico en el proceso de construcción de la propia identidad. El niño descubre con el lenguaje las riquezas de un mundo de realidades que le superan, y la educación del pequeño estará condicionada en gran parte al desarrollo que adquiera en este campo. El juego es otra de las actividades más aptas para propiciar el aprendizaje infantil, fomenta la creatividad, el afán por descubrir y el desarrollo de otras capacidades, admiración, entusiasmo, le lleva a encontrar soluciones a problemas, a sentirse protagonista, a convivir con otros niños. Nada de esto es ajeno a la educación religiosa, que aspira a desarrollar en el niño las facultades de expresión, a descubrir la alegría de vivir y a sensibilizarle paulatinamente con la dimensión comunitaria apoyándose en los aspectos socializantes del juego. El símbolo es un elemento esencial para que el niño de esta edad sea capaz de interiorizar, y para que dicha interiorización contribuya a la estima que él tiene de sí mismo. Es decir, el niño traslada a él la imagen que el adulto propicia. Algunos detalles prácticos a tener en cuenta en estas edades pueden ser los siguientes: cuidar el lenguaje religioso y las referencias a figuras y hechos relacionados con lo espiritual, pues el niño capta y retiene ya las cosas. Aunque necesita imágenes sensoriales, acciones visibles, lugares y recursos con que poblar su mente activa, no hay que excitar excesivamente su credulidad con fábulas o mitos exagerados.
Conviene promocionar sus capacidades de expresión religiosa y dejar que sus actitudes se desenvuelvan de manera espontánea y natural. Necesita de la fantasía, que se le puede alimentar con vidas de santos, referencias sencillas a Jesús, etc. La actitud de los adultos sigue siendo condicionante de sus sentimientos y de sus criterios, por eso es muy oportuno fundamentar la religiosidad en las así llamadas figuras singulares, que en su mente se cargan de sentido religioso, de Jesús, de Dios, de los santos, del Papa, etc. 3. La iniciación sacramental. El estudio de esta etapa la dividimos también en dos fases, de los 6 a los 8 años y de los 8 a los 11. La primera de ellas desemboca en el uso de razón y la segunda lleva a una situación de cierta estabilidad, que se suele calificar como infancia adulta. A. La educación religiosa de los 6 a los 8 años. A los 6 años el niño inicia la educación primaria, que terminará a los 12 años. El entorno escolar tendrá una gran importancia en su formación, también en la religiosa, si de hecho el niño la recibe. La educación primaria en España está dividida en 3 ciclos de 2 años cada uno. La fase que ahora se estudia corresponde al primer ciclo, al final del cual el niño suele celebrar su primera confesión y primera comunión, adquiriendo con ello nuevas relaciones con la comunidad parroquial a través de la catequesis y de su participación en la celebración litúrgica. Es una etapa que, cuando está bien cultivada, resulta de gran religiosidad. Tradicionalmente se ha llamado a esta etapa la edad del uso de razón o edad de la conciencia, precisamente porque suele darse el despertar de la conciencia, ya incoada anteriormente. La importancia de la escuela será muy grande, y si en la escuela recibe formación religiosa, será fundamental para su educación en la fe. Chico 14 da al periodo del desarrollo religioso del niño de 6 a 8 años el título de religiosidad imitativa. Es una etapa de armónica convivencia y de nuevas relaciones que establece el niño tanto en la escuela al comenzar la educación primaria, como en la parroquia si participa en la catequesis de iniciación sacramental. Otros autores le han llamado también la infancia media. 1. Los rasgos psicológicos de estas edades. Aunque se trata solo de un corto periodo de tiempo, los cambios psicológicos son grandes, es una etapa en que la evolución es acelerada y el niño es muy sensible a las transformaciones biológicas y psíquicas. El sujeto se abre a la vida de forma natural, busca nuevas experiencias y muestra curiosidad por las cosas. Consigue nuevas sensaciones, y normalmente se siente dichoso en medio de las cosas y de las personas. Pasa de un periodo de humor variable, de estar inquieto, inseguro, etc., entre los 6 y los 7 años, a que estas turbulencias se apaciguen hacia los 7 o los 8 años, en que ya está más tranquilo y reorganiza de modo armónico su experiencia anterior. Entre los rasgos psicológicos que señalan algunos autores destacamos el inicio de su capacidad razonadora, es la edad del uso de razón, pero su razonamiento es lógico concreto, es decir, razona sobre bases concretas. Es muy capaz de retener los datos recogidos y comienza a buscar las causas de las cosas, abandonando el modo mágico y animista, analiza las cosas con sentido crítico. Es la edad propicia para el desarrollo del pensamiento operativo concreto a través de la paulatina aprehensión intelectual, pues el proceso natural que sigue es el paso de lo intuitivo e imaginativo a lo racional, para llegar a sintetizar y estructurar sus propios conocimientos. Aparecen los intereses objetivos y abstractos, y el niño se enfrenta a ellos en la enseñanza escolar a través de las áreas de conocimiento que tienen una estructura más científica. Su interés va más allá de la naturaleza de las cosas o de los hechos, ahora son frecuentes las preguntas sobre el por qué y el para qué, le importa saber la causa o finalidad de una realidad, acontecimiento, idea o concepto. Superando la etapa fabulatoria anterior, comienza a elaborar criterios de síntesis en función de sus experiencias, distingue realidad y ficción con cierta facilidad, formula juicios de valor. Adquiere conciencia de sí mismo y una mayor adaptación del yo al mundo objetivo. Se puede hablar de la reafirmación de su individualidad, ya que el niño quiere destacar y es sensible al aplauso o la crítica. Se hace extrovertido y su afectividad ya no se centra solo en el hogar, sino que busca otros afectos y preferencias. Los sentimientos siguen siendo variables, y un reflejo de estos son los sucesivos cambios de su conducta y su manifestación en distintos estados de ánimo. La experiencia de la vida escolar y parroquial suscita en el niño el inicio de la sociabilidad. Sin dejar de amar el ámbito familiar, se percata de la existencia de otro mundo más allá de sus fronteras familiares. La constatación de esta nueva realidad influye notoriamente en su vida y en el desarrollo de su personalidad.
Es positivo en sus apreciaciones sociales, pues aunque se compara con los demás, es de fácil conformar y se fija en el lado positivo de las cosas. Cesa la introversión, y al egocentrismo le sucede la socialización. El niño tiene una gran capacidad de adaptación, siendo muy proclive a la actividad permanente con otros, pues no tiene miedo al ridículo, es más, le gusta significarse y destacar. Su deseo de participar hace que cualquier actividad sea un buen instrumento en manos del educador para suscitar su interés y mantenerle motivado en el ejercicio de la tarea formativa. 2. La religiosidad del niño de estas edades. Como se ha señalado, la religiosidad al comienzo de esta etapa es imitativa y poco independiente, la influencia de sus padres sigue siendo determinante y, por tanto, sus creencias religiosas son tributarias del medio en el que vive. Se basa mucho en lo sensorial, sin capacidad de trascendencia, apoyándose en un pensamiento figurativo y simbólico, pero sin llegar a la abstracción. Necesita adhesión a imágenes, gestos, relaciones. Aunque dependiente, puede ir adquiriendo ya posturas personales, no muy sólidas, pero sí originales. Se suelen distinguir dos momentos con un cambio fuerte en su religiosidad, el paso de una religiosidad más imitativa a una religiosidad más autónoma. Efectivamente, de los 6 a los 7 años el niño muestra cierta capacidad espiritual, pero muy dependiente del ambiente familiar y, por lo tanto, imitativa. Elabora ya ideas generales y perfila con coherencia juicios en áreas trascendentes, se fija mucho en los mayores y, fruto de su curiosidad infantil, quiere también respuestas de algunas cuestiones morales. Aunque todavía crédulo, comienza a explicar lo que cree con cierta facilidad, es crédulo, pero no ilógico. Cada vez expresa mejor lo que piensa, y le gusta hacerlo dando explicaciones de las cosas. Le gusta ser actor y protagonista, y su religiosidad está vinculada a la acción, los hábitos, gestos, posturas, rezos, imitación de lo que hacen los adultos. En este momento se puede considerar que sus ideas y explicaciones son auténticamente religiosas, pues hacen referencia a lo espiritual, ya no se pone en el centro de todo, pues se abre a los demás y puede asumir las realidades externas con cierta objetividad. Es también el momento de la iniciación en la oración, el desarrollo de la moralidad, y ya podrá comenzar a captar las primeras razones religiosas. Hacia los 8 años la religiosidad del niño se hace más sólida y autónoma. Ya es capaz de organizar y conservar experiencias, referencias y compromisos más personales, todo se hace más tranquilo y permanente, menos fugaz, va adquiriendo buena memoria y capacidad reflexiva, aumentan poco a poco sus capacidades abstractas, va adquiriendo autonomía y puede repetir comportamientos. Aunque acepta con facilidad las indicaciones de los adultos, lo hace con menos credulidad que en etapas anteriores, ya sabe que pueden equivocarse o que le pueden engañar, o que él mismo se puede equivocar. Es una etapa decisiva para el desarrollo de la moralidad, pues en el niño se ha despertado el sentido de reciprocidad, y con él viene el juicio de valor y la capacidad de que sus actos tengan alcance moral. Sabe diferenciar lo bueno de lo malo, al margen de lo que hagan los adultos. De una conciencia psicológica pasa a una conciencia ética. Siente gusto por los temas religiosos, pero predomina más la curiosidad que la piedad. Toma iniciativa en sus observaciones o planteamientos religiosos, sobre todo para dar sentido a hechos, experiencias o situaciones por las que atraviesa. Descubre la oración, y ello se debe a su idea más espiritual de Dios y a que las nociones de sabiduría, poder, justicia, etc. de Dios van tomando un sentido más preciso. Además, la visión de Dios como Padre hace que le resulte lógico que se hable con Él, y esto es la oración. Su oración es fundamentalmente de petición, aunque conviene desarrollar también la de acción de gracias. Se despierta en él un gusto grande por las figuras concretas, Jesús, María, los apóstoles, los mártires, los santos, etc., a las que mira con admiración y deseo de imitación. Experimenta gran sensibilidad ante los relatos bíblicos, y los prefiere a los discursos y reflexiones teóricas. Asimila con facilidad los mensajes que se le proporcionan, de forma que es un buen momento para la docencia religiosa sistemática. A partir de estos momentos y hasta los 11 años, se tendrá que conseguir una primera síntesis de la fe, de gran trascendencia para toda su vida futura. Hay que seguir fomentando la acción, pero conviene que sea inmediata, variada, cercana, con resultados visibles, y procurando que resulte cada vez más reflexiva.
Es el momento adecuado para que vaya madurando su comprensión y también su expresión religiosa. Va dejando de lado el antropomorfismo religioso, aunque de forma muy lenta, pues los conceptos abstractos se elaboran lentamente y con dificultad. A través de dibujos, figuras, grabados, descripciones, historias, parábolas, metáforas, experiencias, se van sintetizando grandes conceptos religiosos y surgen también las actitudes religiosas profundas. 3. Orientaciones educativas para la formación religiosa. La formación religiosa de los 6 a los 8 años está necesariamente ligada a su situación y condición de vida, y es fruto de la intervención de distintos educadores, entre sí complementarios, catequesis de la comunidad cristiana, familia y parroquia, y la enseñanza religiosa escolar. 16. Se pueden dar algunas orientaciones educativas comunes. 1. Se hace imprescindible la necesaria y estrecha colaboración entre padres y educadores para lograr un crecimiento paulatino y armónico de la religiosidad del niño, pues éste necesita confianza y seguridad en quienes tiene como modelos referenciales de conducta. Lograda esta confianza, se puede iniciar un proceso de pequeñas exigencias que susciten en el niño cierto grado de responsabilidad. Para ello, han de apoyarse mutuamente para afianzar el crecimiento y fortalecimiento en el ejercicio de la virtud. Parroquia, familia y escuela deben ir juntos en el terreno de los criterios, pues cuando falta la unidad de criterios entre padres y educadores el niño se aleja afectivamente de quienes provoquen en él una mayor exigencia o menor permisividad. También debe haber unidad en lo relativo a las actividades, procurando siempre que toda la educación religiosa de estas edades tenga un tono familiar. 2. Necesidad de transmitirle de manera elemental, pero no fragmentaria, los principales misterios de la fe cristiana y su implicación en la vida moral y religiosa. Es decir, la educación en la fe debe basarse en la presentación, serena y armónica, del misterio cristiano, de la doctrina, de las normas morales, de las figuras religiosas, de los actos de culto. Será una transmisión didáctica, fijando bien los conceptos elementales, memorizándolos si es el caso, pero sobre todo moviendo al niño a desear vivir la doctrina que recibe. Para ello conviene facilitarle el paso de la simple aprehensión a la comprensión elemental, se trata de que descubra lo cristiano partiendo de lo inmediato para incorporarlo progresivamente a nivel de conocimientos y de actitudes. 3. El camino más idóneo para conseguir estas metas son las múltiples actividades en las que él puede y debe participar. Estas tienen el valor no solo de servir como motivación permanente, despertando y canalizando el interés, sino sobre todo de facilitar una respuesta cada vez más personal a la palabra y al don de Dios. Hay que cuidar la recta utilización de la actividad, para que, tal pedagogía activa no se quede solo en las expresiones externas, por útiles que sean, sino que intente suscitar la respuesta del corazón y el gusto de la oración. 17. 4. La formación moral ha de tener un sentido positivo, reafirmando la importancia que tiene hacer el bien. Así pues, se expondrá el contenido de la ley moral y los mandamientos, no reduciendo la presentación de las verdades de la fe y vida cristiana a un cúmulo de exigencias o de aspectos negativos, sino subrayando más bien que la fuerza y la belleza de la vida cristiana está en el amor y en la misericordia divina. Convendrá resaltar también que la ley moral y los mandamientos configuran el estilo cristiano de vida, que mandan algo bueno y que, por tanto, cuando prohíben algo es para defender ese bien. 5. En este clima positivo se hablará del pecado como la más triste privación voluntaria del bien y del amor. La motivación hacia el bien, y la alegría que supone su realización, si cuenta con la aprobación de padres y catequistas, les llevará a repudiar el pecado ya que origina una ofensa a Dios y a los demás. Todo ello les será expuesto con claridad, y precisando cuándo y cómo se obra el bien o se peca. Desde esta orientación educativa irá comprendiendo la importancia que tiene recibir frecuentemente el sacramento de la penitencia. 6. La sociabilidad del niño ayuda al desarrollo de las virtudes sociales, espíritu de servicio, generosidad, confianza, alegría, etc. Pero cuando existe un exceso de proteccionismo familiar o cuando el ambiente social le es agresivo, estas situaciones siembran en su interior el miedo y la desconfianza. 7. Es preciso introducir al niño de manera orgánica en la vida de la Iglesia, incluida una preparación inmediata a la celebración de los sacramentos. Es el momento de instruirle sobre los sacramentos, procurando a la vez que su recepción consciente y frecuente impida que se queden en algo rutinario. Hay que lograr que sienta la alegría de ser testimonio de Cristo en su ambiente de vida. 8.
los hábitos de vida de piedad que se iniciaron en la etapa anterior, han de ser potenciados mediante el estímulo y ejemplo de sus padres y educadores. Es preciso tratar con sumo cuidado este aspecto de su formación, sin caer en la ñoñez, pero provocando la repetición de actos que irá cristalizando en un estilo de vida y en un talante propio de quien confía en Dios y trata de agradarle. Hay que evitar reducir la religión a la moralidad. Lo religioso no está reducido a la bondad o malicia de las acciones, aun cuando ese aspecto sea importante y decisivo. Hay que abrir al niño a todo tipo de actitudes y de sentimientos trascendentes para que le sea posible el descubrimiento del mundo sobrenatural. La educación en la oración y la iniciación a la Sagrada Escritura son aspectos centrales de la formación cristiana de los pequeños. 9. La metodología de la catequesis parroquial y de la enseñanza religiosa escolar serán diferentes, más vivencial en la parroquia y más doctrinal en la escuela. Para lograr un desarrollo armónico de todas las dimensiones de la formación religiosa en el niño, conocimientos, actitudes y hábitos de vida cristiana, son imprescindibles tanto la familia como la parroquia y la escuela. Pero no conviene olvidar que existen niños con graves carencias, en la medida en que les falta un apoyo religioso familiar adecuado, o por no tener una verdadera familia, o por no frecuentar la escuela, o por condiciones de inestabilidad social o de inadaptación, o por otras causas ambientales. Muchos no están siquiera bautizados, otros no han realizado el camino de iniciación cristiana. Corresponde principalmente a la parroquia suplir, con generosidad, competencia y de modo realista estas carencias, tratando de dialogar con las familias, proponiendo formas apropiadas de educación escolar y llevando a cabo una catequesis proporcionada a las posibilidades y necesidades concretas de esos niños. B. La educación religiosa de los 8 a los 11 años. La etapa que va de los 8 a los 11 años se denomina infancia adulta o tercera infancia, y es una época especialmente importante para la formación religiosa. Los alumnos de estas edades están en España en el segundo y tercer ciclo de la educación primaria. Como ya se comentó, Chico define el periodo de 8 a 10 años como el de la religiosidad participativa, y el de 10 a 12 años como el de la religiosidad convivencial 21. En el primero destaca el descubrimiento de la comunidad eclesial, y el sentido de la colaboración y de la integración, es además un periodo de religiosidad armónica y serena. El segundo periodo tiene también ese tono de religiosidad responsable y serena de la infancia adulta, nace la conciencia social y convivencial, y se afianzan los hábitos religiosos y la capacidad de acción religiosa. Es precisamente infancia adulta la expresión que utiliza Montero para toda esta fase 22. Parece interesante volver a insistir en que la división por etapas de edades es bastante artificial, y que unas se solapan con las otras, aunque indudablemente hay aspectos que aparecen o desaparecen en unas edades determinadas. Conviene señalar también que además de contar con los factores naturales del desarrollo religioso es preciso tener en cuenta los sobrenaturales. A partir de esta edad, en la que el niño tiene el uso de la razón y ha sido iniciado en la vida sacramental de la Iglesia, los factores sobrenaturales tienen mucha más fuerza e importancia. La vida de la gracia deberá ser muy tenida en cuenta por el educador en la fe. Entre los factores naturales, la familia sigue siendo el principal, aunque no exclusivo, pues comienzan a influir los maestros y las primeras amistades. La escuela y la parroquia son, en muchos casos, los factores centrales del desarrollo religioso. La escuela, por el tiempo que allí pasa y las nuevas relaciones y exigencias que comporta, y la parroquia porque le abre a un mundo participativo, que tendrá en el niño una gran influencia. 1. Los rasgos psicológicos de estas edades. Los rasgos psicológicos de estas edades vienen marcados por el desarrollo intelectual, pues desde el pensamiento operativo concreto se llega a una paulatina aprehensión intelectual, al tiempo que se da también el paso de lo intuitivo e imaginativo a lo racional. El niño es capaz de llegar a formular sus propias tesis a partir de sus conocimientos y experiencias, aparece un incipiente sentido histórico y una mayor capacidad de generalización. La capacidad de atención experimenta un fuerte desarrollo y se amplía su campo. La memoria está en pleno desarrollo y ha alcanzado una inteligencia práctica que le garantiza la capacidad para adaptarse al ámbito donde crece. Va superando el egocentrismo, el predominio afectivo, la fantasía ingenua y la inseguridad. La imaginación influye menos y el niño busca el realismo, lo concreto, a veces las soluciones rápidas. Adquiere conciencia de sí mismo y se afianza la capacidad crítica, siente curiosidad intelectual y quiere conocer el porqué y el para qué de las cosas. Los intereses son cada vez más objetivos y abstractos, y también más personales,
aunque pone sus intereses primordiales en el entorno, sobre todo en las relaciones con los amigos y compañeros. Se interesa por la acción, a la vez que él mismo tiene necesidad de actuar. Uno de los aspectos más destacables en este momento es el desarrollo de la sociabilidad del niño, se vuelve amplio en sus relaciones, positivo en las comunicaciones y claro en las pretensiones, pues le gusta participar en las cosas, es comunicativo, confiado y espontáneo, y prefiere más la satisfacción de la acción compartida que el individualismo. Necesita afirmarse, y aunque es todavía dócil y acepta las reglas del juego, los adultos van perdiendo ante él el valor absoluto que tenían en los años anteriores. Se inicia en esta edad la construcción de una propia escala de valores, tanto intelectuales como morales y sociales. Se inicia así una vida más personal, en la que se busca solucionar uno mismo los problemas y los retos que se proponen, es decir, antes acudía a los mayores y ahora busca resolver las cosas por sí mismo. En cuanto al desarrollo moral, se alcanza no solo la conciencia psicológica, sino también la conciencia moral, puede ya obrar por motivos morales, y es el momento básico para la formación de la conciencia. Se vuelve más estable y responsable en todos los ámbitos. Para concluir estas observaciones, se puede decir que, lo más significativo de esta infancia superior es la tranquilidad con la que se enfrentan los niños a las realidades de la vida. La serenidad está basada en la salud corporal, la cual suele ser excelente, e incluso en la armonía hormónica y neurológica que le caracteriza en estos años. También se fundamenta en la salud psíquica, que es tan buena como la corporal, pues tiene suficientes mecanismos de defensa para eludir tensiones y represiones. 2. La religiosidad de los niños de estas edades. De acuerdo con estos rasgos psicológicos, los niños sienten afán por progresar en sus conocimientos religiosos y comienzan a unificar los diversos conceptos, sentimientos y acciones, se elabora una primera síntesis de cultura religiosa. La idea de Dios se les va clarificando, muy influida por la enseñanza religiosa escolar y la catequesis. La religión se acepta todavía por la autoridad de los padres y educadores, pero los pensamientos, sentimientos y gestos son cada vez más personales. Se puede decir que la religiosidad es aún deudora de su entorno, aunque poco a poco valorará ya por sí mismo estos aspectos y manifestaciones. La religiosidad familiar sigue siendo la que más influye en el niño, pero conviene tener en cuenta que las otras influencias externas intervienen, para bien o para mal, en la religiosidad de esta etapa. Aparece en él la llamada espiritualización de la religión, de lo antropomórfico se pasa lentamente a lo más espiritual, al adquirir las nociones de espacio y tiempo, y al aumentar el vocabulario puede dar mayores explicaciones de lo que ve y siente. Van surgiendo sentimientos eclesiales y comunitarios, que superan la simple religiosidad individual, le gusta participar en los actos litúrgicos, en la vida eclesial, en las diversas manifestaciones en las que participa el grupo o grupos a los que pertenece. Tanto en los niños como en las niñas se puede decir que la religiosidad es de encuentro, el grupo en el que se mueve tiene gran importancia e influencia en sus pensamientos y comportamientos religiosos. Busca modelos concretos de comportamiento, y admira a los personajes ejemplares. Se van haciendo autónomos en su vida moral, pues con los grandes cambios de los 8 a los 11 a 12 años, son capaces de captar el orden moral, que normalmente se acepta y se ama, van objetivando los comportamientos morales, distinguiendo el bien del mal con criterios personales, abriendo así el campo de la propia responsabilidad moral. Es, como se ha dicho, una etapa clave para la formación de la conciencia. Hacia los 11 a 12 años se observa bastante diferencia entre la religiosidad de los niños y de las niñas. Las niñas tienen un desarrollo intelectual y afectivo más precoz, y por ello resulta más madura su religiosidad. 3. Orientaciones educativas para la formación religiosa. Estas orientaciones son aplicables tanto a la catequesis de la comunidad cristiana, como a la enseñanza religiosa escolar. En concreto, en los dos ámbitos, es el momento de transmitir el mensaje cristiano en toda su integridad, dar el mensaje auténtico, sin elementos legendarios o aplicaciones puramente arbitrarias. Hay que respetar el carácter dinámico del misterio cristiano, Dios llama al hombre y le invita a responder, la plenitud de la palabra de Dios es Jesucristo. Será eficaz promover positivamente la formulación de las verdades y favorecer la sistematización elemental de las nociones religiosas. Es importante fomentar el interés y el respeto por los textos sagrados, a lo que convendrá que el educador haga una introducción o al menos se detenga unos momentos antes de leer los textos bíblicos y litúrgicos,
que sepa respetar los sentimientos sinceros de los niños permitiendo evocarlos de los personajes bíblicos, y dando tiempo suficiente para la reflexión personal y para la expresión de los actos internos. Para ello se recomienda la programación de muchas actividades para secundar su necesidad de acción. Se trata de hacer que vivan las cosas, pero cuidando que las actividades sean de verdad útiles. Habrá que desarrollar la expresión religiosa por medio de plegarias, dramatizaciones, dibujos, cantos, libre conversación, relatos, composición, y enseñar a rezar, pues con el desarrollo espiritual se abren nuevas formas para la educación en la oración. Conviene que el niño interiorice el conocimiento de la fe, lo que supone llevarle a través de la actividad personal a una experiencia de fe, a una vida de fe, y fomentar su vida afectiva de modo que comprometa todo su ser. La educación moral o la formación de la conciencia es punto importante, pero no el ápice de la formación, pues primero está la fe. Es preciso dar un sentido positivo a la formación moral, y no reducirla a un cúmulo de exigencias. Conviene reafirmar el valor que tiene hacer el bien, subrayando la fuerza y la belleza de la vida cristiana, basada en el amor y la misericordia divina. Se trata de educar las virtudes y una conciencia moral recta y sensible, y para ello tienen un gran valor el examen de conciencia y la confesión sacramental. Es clave el ejemplo de los padres y educadores, pues con el ejemplo de los mayores el niño fundamenta su fe, configura su conciencia y construye su religiosidad. A modo indicativo señalamos dos modos de actuar muy adecuados: la conveniencia de ir a lo concreto, mostrando hechos, situaciones, experiencias, historia sagrada, vidas de santos. El niño necesita modelos de referencia de conducta, pues busca personajes a los que admirar e imitar, y el esfuerzo de crear un ambiente de religiosidad para la transmisión del mensaje cristiano, lo cual se logra a través del recogimiento interior del catequista o profesor y su convincente personalidad.